Bueno, vamos a comenzar. Primeramente, vamos a ver alguna pequeña introducción. Mucha gente que ya ha participado en algunas conferencias conmigo, pues ya saben todo esto. Sin embargo, es importante cada vez que lo hacemos volverlo a decir porque el material no es así como que veo las regletas, sé sus valores y todo eso y ya empiezo a trabajar. Necesitamos todo un antecedente para poder emplearlas de manera eficaz. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de algo de las regletas de cómo fueron creadas y todo esto. Esto es muy breve. Se llaman regletas Cuisinert porque fueron creadas por el profesor belga Georges Cuisinert. Él era un profesor que vivía en una zona rural en Bélgica y enseñaba música. A veces pudiéramos creer que era de matemáticas, y no, él era de música. Enseñaba música con una metodología muy diferente, utilizando colores. Entonces, de ahí le surgió la idea de trasladarlo a las matemáticas, dado que las matemáticas en forma tradicional siempre han sido complicadas para los alumnos, independientemente del país, independientemente de la época. Entonces él creó este material, empezó a idear esta forma a finales de los años 40 y tuvo su proyecto terminado en 1952, cuando sacó un libro que se llamó Números de color. Él se dedicó pues a distribuir este material a través de Europa y en algún momento pasaron aquí a México y pues desde ese entonces han tenido un impacto pues bastante importante en la enseñanza de las matemáticas. Él se asoció con otro profesor que se llamó Caleb Gateño. Se dice que Caleb Gateño fue el creador del geoplano. Y bueno, es un material que como vemos aquí permite que se hagan diferentes diseños y por eso mismo muchas veces se piensa que es solamente un material para construir y para construir diseños de este tipo y con niños pequeños. ¿Por qué? Porque pues así se ve y no se alcanza a ver que el material nos va a servir para muchos contenidos matemáticos. Entonces, bueno, este material se dice que es versátil precisamente porque se puede utilizar en diferentes niveles educativos. Es un versátil juego de manipulación matemática que permite enseñar contenidos matemáticos y se puede trabajar tanto en la escuela como en la casa, ¿sí? Está creado para las matemáticas, pero en algún momento se ha llegado a utilizar para la enseñanza de idiomas. Es un material que también se puede utilizar en otras áreas de aprendizaje. Así como menciono lo de idiomas, también se ha trabajado en conciencia fonológica. Y bueno, este material se puede utilizar desde los 3 años, cuando los niños inician en el jardín de niños, así como la primaria, por supuesto, en secundaria también se puede utilizar y en la enseñanza con adultos. Esto va a permitir que se comprendan mejor los números, el cálculo mental y todo lo que tiene que ver con las matemáticas. Y bueno, en el caso del preescolar y los primeros grados de primaria es uno de los objetivos principales de los docentes, pues es que el alumno consolide el concepto de número y pueda empezar a integrar lo que son las operaciones básicas. Por eso el uso de materiales didácticos diferentes van a permitir que el niño logre estos conceptos de una mejor forma. ¿Sí? El uso de materiales didácticos diversos, no necesariamente las regletas, sino cualquier otro, que tengan un enfoque lógico y manipulativo, van a permitir que sea un recurso a tenerse en cuenta para la enseñanza de las matemáticas. Y bueno, el material tiene, pues es un soporte tangible, ¿sí? Y manipulativo, en donde el alumno es capaz de ver los procesos que están ocurriendo.
Por lo tanto, es más fácil de entender para el alumno en sus primeras etapas de aprendizaje y también para aquellos que por alguna razón ya no están en las primeras etapas de aprendizaje, que son niños ya, por decir, de primaria alta, pero que por alguna razón están desfasados y no han logrado consolidar todo el aprendizaje correspondiente a su nivel, les permite ir dándose cuenta también de cuáles han sido los procesos en los que no han adquirido el conocimiento completo, porque les permite experimentar por su cuenta, fomenta el desarrollo de la creatividad, de la imaginación, la autonomía del mismo, mientras busca él mismo respuestas de forma independiente. El maestro, pues sí es una guía, por supuesto, pero muchas veces el alumno se entusiasma con el material y empieza a buscar ciertas relaciones, ciertos contenidos que a veces le agradan. Entonces, bueno, para el aprendizaje en general el niño necesita tener ciertas habilidades. En este caso, discriminación visual, auditiva, motora, coordinación visomotriz, atención, actitud y hábitos, capacidad manual, recortar, dibujar, completar, trazar, perseverancia, memoria, lenguaje, expresión verbal. Esto es muy útil, muy importante, la expresión verbal, porque el alumno va a ser capaz de hablar y de argumentar sobre su propio conocimiento. Es decir, que él va a poder decir, bueno, ahorita estoy acomodando esta regleta porque tiene relación con este otro número. En fin, el alumno puede argumentar sobre su trabajo. Generalización, ubicación espacio-temporal, relación causa y efecto. Y bueno, pues aquí vemos las regletas, las 10 regletas que son, a veces les dicen que son varas o que son tablitas o diferentes formas les dicen los niños. Y bueno, son regletas en realidad, que son piezas de diferente tamaño. Hay 9 de ellas son prismas cuadrangulares, la más pequeña es un cubo, y cada una de ellas va a tener ciertas relaciones y vamos a tener tres formas de ubicarlas, es decir, que cada regleta tiene 3 rasgos importantes. Ahorita vamos a ver cuáles son. Y bueno, vamos a verlo antes de ver esta parte. Y es muy útil el material porque nos va a permitir que el alumno vea claramente los procesos matemáticos. Entonces, bueno, vamos a acomodar las regletas en orden ascendente y vamos a ver cuáles son estos 3 rasgos importantes que son básicos para el aprendizaje, es decir, que son de las primeras cuestiones que el alumno tiene que empezar a aprender. Aquí sí tenemos que hacer uso de la memoria, por supuesto, pero no va a ser una memoria repetitiva, así como nada más sin razón, sino que esta memoria se va a ir dando conforme el trabajo se va realizando. Por eso hay que trabajarlo cotidianamente. Las regletas van a tener 3 rasgos importantes. El que más resalta es el color. Sí, es el color, es el punto número 1. Los niños se pueden referir a las regletas por color. Es válido que si la regleta verde oscuro, que la regleta azul, que la regleta naranja. Es lo que más les llama la atención al principio. Después van a ir reconociendo que las regletas tienen un valor. Ese valor es el número que nos va a representar una regleta. Por supuesto que lo tienen que ir reconociendo y también se pueden dirigir a ellas por su valor, decir la que vale 4 o simplemente la 4, la 3, la 6, etc. Y vamos a ver que también tienen un símbolo. Ese símbolo es una letra que la caracteriza. Entonces, antes de ver qué es el símbolo y cómo lo vamos a utilizar, pues vamos a ver estos tres puntos. Entonces, tenemos la primera regleta que es la blanca.
es la unidad, y vale 1 y su símbolo es la B. La regleta 2, que es roja, vale 2, es el número que representa, y su símbolo es la R minúscula. Regleta 3, verde claro, V minúscula. Regleta 4, rosa, su símbolo es R mayúscula. Regleta 5, amarilla, símbolo A minúscula. Regleta 6, verde oscuro, símbolo V mayúscula. Regleta 7, negra, símbolo N minúscula. Regleta 8, café, símbolo C minúscula. Regleta 9, azul, símbolo A mayúscula. Y regleta 10, símbolo N mayúscula. Entonces, como vemos, los símbolos son letras que tiene cada regleta, y esa letra es la inicial del color. Como vemos, blanco, B, rojo, R, verde claro, V, y así sucesivamente. Hay casos en los que se repite la misma letra, como en rojo y rosa, verde claro y verde oscuro, amarillo y azul, negro y naranja. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos la letra mayúscula a la que tiene mayor valor. De hecho, por eso acá la regleta 10, la naranja, le llamamos naranja y no anaranjada, porque ya hay otras dos que inician con A. Entonces, de esta manera, nuestro código, como se le llama también a todo esto, es único, ¿sí? Y cada una de las regletas tiene su diferencia. Entonces, vemos que cada una va a tener un color, un valor y un símbolo diferente. Y que nos podemos referir a ellas por color, por valor o por símbolo. Lo del símbolo es mucho más raro, porque es más difícil que se refieran a ella por la que tiene la N minúscula. Es válido también, y en algún momento podemos hacer ejercicios de ese tipo. ¿Cómo se van a reconocer? ¿Cómo se van a reconocer las regletas? Pues precisamente trabajando actividades de juego, como juego, en donde el alumno pues vaya identificando cada una de las regletas en la forma en que se le está pidiendo. Vamos a ver aquí, por ejemplo, que vamos a hacer ciertas dinámicas con ellos. Aquí solamente vamos a dar algunos ejemplos, ya cada docente pues también tiene que ir armando sus propias estrategias en base pues a algunos ejemplos. Ahorita vamos a ver cómo las podemos ir identificando al principio. Es útil también tener esta secuencia pegada en algún lugar visible en el salón. Lo podemos hacer así en forma horizontal o en forma vertical, ¿sí? Hacia abajo. La cosa es de que tengamos las regletas en escala. Las podemos hacer del tamaño que queramos, pero que sí sean en escala y que sean los colores correctos y además con los valores y los símbolos. Si los niños son de preescolar, ahí no vamos a meter los símbolos todavía, nada más colores y valores. En el caso de primaria, ya desde primero sí podemos introducir los símbolos, ¿sí? Y esto lo van a ir visualizando todos los días. Ahí se queda pegado en algún lugar visible. Y cuando hacemos las actividades, como la que vamos a mostrar ahorita, ellos van a voltear, luego van a voltear a verlo, y esa es la idea, de que con la visualización ellos van a ir memorizando esto. Ya después podemos quitar el código y ellos ya lo deben saber. De hecho, se hacen muchas actividades para que ellos lo memoricen, y después para empezar a identificar algunas regletas sin utilizar el sentido del tacto. El sentido del tacto es el primer sentido por donde entra el trabajo, ¿sí? Por supuesto que el alumno va a utilizar, además del tacto, la vista y el oído, pero lo principal de entrada es el tacto, ¿sí? Porque va a manipular. Después, pues, escucha los colores, los valores, todo esto, y lo ve, por supuesto, lo ve. Entonces, ya después vamos a hacer algunas actividades en donde ya solamente intervenga el sentido de el tacto, ¿sí? Entonces, bueno,
vamos a ver qué tipo de actividades podemos hacer para que los niños vayan aprendiendo este código. Una de las actividades sería, por ejemplo, decirles, a ver, muéstrame la regleta más pequeña que hay. Y ya, la muestran, ¿no? ¿Qué color tiene? A veces va a parecer muy evidente, pero igual lo vamos a preguntar. ¿Qué color tiene? Pues blanco. ¿Cuánto vale? ¿Cuándo es el color? Pues sí, nos van a decir luego blanco. ¿Cuánto vale? 1. ¿Qué símbolo tiene? Y ya que le preguntamos el símbolo, va a voltear a ver dónde está el código. Es válido eso porque está trabajando sobre ir memorizando ese código. Muéstrame la regleta más larga o más grande. La naranja. ¿Qué color tiene? Pues naranja. ¿Cuánto vale? Pues que vale 10. ¿Qué símbolo tiene? Símbolo N, N mayúscula. Si ahí sí tienen que decir exactamente si es minúscula o mayúscula, o lo que sea. Entonces, igual vamos a poder decir, a ver, muéstrame ahora una regleta, muéstrame la regleta azul, ¿cuánto vale? Pues que 9. ¿Cuál es su símbolo? La A mayúscula. Muéstrame una más grande que la azul. Y ya nos van a mostrar la naranja y volvemos a hacerle la pregunta de la naranja. Que si ahora se nos ocurre la café, igual que me digan el símbolo, que me digan el valor, que me digan el color, y ahora muéstrame una más grande que la café. Aquí estamos dándole 2 opciones. Va a haber quien me muestre el azul, va a haber quien me muestre la naranja y va a haber quien me muestre las 2. Y en cualquiera de los casos es correcto, ¿sí? Igual les podemos preguntar sobre las pequeñas. A ver, muéstrame una más pequeña que esta, que la rosa. ¿Cuánto vale la rosa? Y así les vamos haciendo preguntas. Y a veces también preguntas más capciosas, ¿no? Muéstrame una regleta más grande que la café, perdón, que la naranja, a ver qué me dicen. O muéstrame una más pequeña que la blanca. O sea, sí les vamos a ir haciendo este tipo de preguntas y con que lo hagamos esto 5 o 10 minutos diarios fácilmente en 2 semanas, se aprendieron el código. Pero sí hay que hacerlo todos los días y ya de aquí les podemos ir dando, haciendo las preguntas un poquito más, digamos, más complejas. O sea, al principio, pues, valores, tamaños, la más grande, la más pequeña, y luego ya podemos ir integrándole otro tipo de preguntas. A ver, si yo pongo una roja y una verde claro juntas, ¿a qué regleta equivale? Y ya ellos tienen que ir haciendo este proceso, este cambio. Y así les vamos a ir haciendo estas preguntas. Después, saber qué regleta está entre la rosa y la verde oscuro. Cada vez nuestras preguntas tienen que ser un poquito más complejas para que ellos vayan razonando y, por supuesto, la idea es que se aprendan el código, ¿sí? Entonces, estas son nuestras primeras actividades que podemos realizar con las regletas en su pequeña introducción. Ahora sí, vamos a ver qué otros elementos se necesitan. Las regletas tienen características muy importantes. Es un material que se manipula fácilmente, ayuda a construir asociaciones lógico-concretas que permiten que el pensamiento abstracto se vea más concreto. Se visualizan muy bien las operaciones, con lo que se facilita la comprensión en un plano más global, ¿sí? Muchas veces no se van a utilizar algoritmos convencionales porque el material permite que se lleguen a resultados correctos de diferentes maneras. Sin embargo, también se pueden utilizar los algoritmos convencionales para el trabajo de las operaciones básicas. Permite que el alumno se autocorrija, porque la manipulación le va a proporcionar respuestas y le va a mostrar la validez o no de las mismas. Por ejemplo, cuando yo decía que tengo esta regleta roja y la unimos con la, a ver, vamos a ponerla con la rosa, que unimos estas dos y le decimos, a ver qué regleta me da esta misma medida,
Habrá niños que al cálculo me puedan decir, es la negra. Pero ya en el momento en que ponen la negra, ven que la negra no es, porque queda más grande. Entonces en ese momento él se autocorrige y ya dice, es la verde oscuro. De eso se trata mucho el material, de que muchas veces el niño se autocorrige antes de que el docente inclusive pueda darse cuenta que el niño se equivocó. Bueno, no son equivocaciones, en realidad son prácticas que se van a ir haciendo y el niño va a ir viendo cuando va una regleta, cuando no va, ¿sí? Entonces ellos se pueden autocorregir y decir, esta es la regleta correcta. Permite también que el niño vaya evolucionando de forma individual en su aprendizaje, respetando la diversidad de todos los niños, aunque también el trabajo se llega a hacer en equipo y los mismos niños se van retroalimentando entre sí. Entonces, se puede trabajar el material con diferentes relaciones matemáticas y pues aquí permite que el alumno tenga comprensión de estructuras matemáticas de una manera más sencilla. Y como hemos visto, pues se pueden trabajar muchos conceptos matemáticos. Ahorita nada más vamos a ver algunos muy básicos, que son las operaciones básicas, pero vamos a ver desde sus antecedentes y que las podemos trabajar en toda la primaria. Para esto no se nos debe olvidar si es que ya lo sabemos, si no lo sabemos, pues es algo que estamos viendo de ahora, que el manejo de las regletas se tiene que dar en 3 etapas, son como pasos, y bueno, esto lo podemos extender a cualquier otro material que nosotros utilicemos, incluso si llegamos a emplear fichas, ábacos, base 10 o inclusive cosas que se tienen en la casa, ¿no? Como botones, tapas de refresco, etcétera, es importante la secuencia de estos pasos, porque esto permite llegar a conclusiones lógicas y de una manera apropiada en el orden correcto para que el niño sea capaz de entender los aprendizajes. La primera etapa es concreta, manipulativa, donde utilizamos el sentido del tacto como primer sentido, ¿sí? Y ahí el niño es capaz de visualizar colores, formas, tamaños, grosores y todas las características que tienen los materiales. Y cualquier contenido, pues lo vamos a hacer en esa etapa primero. En algunas ocasiones, por ahí hemos visto que hay gente que dice, no, pero es que el material, cuando le quitas el material al niño ya no sabe qué hacer. Eso puede llegar a suceder si es que no se llevan las etapas como deben de ser. ¿Por qué? Porque se queda a medias el trabajo, ¿sí? La segunda etapa es la gráfica. Esta etapa cuesta más trabajo porque es en donde el alumno va a plasmar todo lo que ha estado tocando, manipulando, lo va a plasmar en un gráfico, en un papel. Este puede ser, como vemos aquí, pusimos una hojita de una secuencia de regletas para que se entienda. En este caso, esta es etapa gráfica. Aunque nosotros le demos la impresión ya hecha así, el niño va a entenderlo. Y aquí es en donde va a ir coloreando sus regletas. Ese coloreo de las regletas va a permitir que se vaya fijando más el conocimiento en su sistema cognitivo, ¿no? Aunque él no las esté haciendo realmente. Obviamente hay momentos en que sí, con los cuadernos de cuadros y eso, pues vamos a ir haciendo este trabajo, pero vamos poco a poco. Y la última etapa es la simbólica convencional, es la etapa en donde es abstracta. Aquí es en donde ya utilizamos números, los números que simbolizan pues todo lo de las regletas. Entonces, para que el trabajo matemático tenga éxito, debemos trabajarlo en esta secuencia, llevando estos pasos. Y bueno, aquí vamos a ver un poquito más un gráfico que nos explica más. En algunos momentos se ha definido que el trabajo matemático debiera de darse en 5 pasos, no en los 3 que yo menciono. Pero como estamos muy hechos a lo tradicional,
que nada más es lo abstracto, lo único que cuenta, pues se ha reducido a 3 etapas, pero sí, si lo podemos dar en 5, estaría perfecto. Aquí en el nivel concreto, a veces se manejan 2 cosas, la manipulación, que es el trabajo del sentido del tacto, y la vivenciación. La vivenciación es algo que el alumno va a realizar con su propio cuerpo. Por decir, podemos empezar con una ronda. Un ejemplo, que vamos a trabajar números pares e impares, ¿no? Por decir. ¿Y qué hacemos? Ah, bueno, pues está una ronda que habla sobre eso, ¿no? A pares y nones. Entonces, antes de iniciar el trabajo, pues hacemos la ronda. A eso se refiere la vivenciación. Por supuesto que hay otros tipos de vivenciación, o sea, canciones, otros bailes, trabalenguas, cuentos y muchas otras cosas. Entonces, si partimos desde ahí, todavía el aprendizaje es mucho más fuerte. En el gráfico, luego, está la representación gráfica y simbólica. Vimos ahorita el dibujito de las regletas. Ese sería el gráfico de un dibujito, pero hay veces en que podemos hacer algo más, no siempre se puede. Por ejemplo, una recta numérica es un gráfico que entra ya dentro de esta etapa, aunque no es un dibujo en realidad, es un gráfico. Es otra manera de poder integrar el trabajo matemático al pensamiento de los niños, y ya luego viene la abstracción, que sería todo aquello en donde ya ponemos números, símbolos y todo los conceptos matemáticos, ¿no? Que normalmente pues manejamos. Aquí volvemos a ver las regletas en secuencia. Y pues estas escaleras son muy importantes porque van a permitir que se trabajen ciertos conceptos de una manera mucho más efectiva. ¿Qué podemos trabajar con una escalera? El orden, la comparación, podemos ver el antecesor, el sucesor, el mayor que, el menor que, y podemos ver algunas otras habilidades básicas que también son necesarias para el trabajo, como son la observación, la atención, la concentración, la memoria y algunas más. Entonces, bueno, pues nuestros primeros trabajos con el material van a ser primeramente que el niño se relacione con el material y que el alumno pues pueda ir teniendo ya un acercamiento con el material, conociendo cuáles son sus colores, sus valores y sus símbolos. Y bueno, vamos a ver que el trabajo se lleva también como un juego libre. Juego libre sería lo primero que haríamos. O sea, si estamos trabajando con regletas antes de empezar con la matemática, vamos a empezar con un juego libre. ¿Qué es el juego libre? Cuando le permitimos al niño que explore el material de forma libre y que él va a poder utilizar, hacer una creación, un diseño. Ya si nos da tiempo de ahí, podemos sacar algo matemático, pero muy básico, como a manera de juego, ¿sí? El juego libre es muy importante y luego vamos a tener el juego dirigido o estructurado, eso que mencioné yo al principio, de muéstrame tal regleta, que muéstrame tal otra, es parte de un juego dirigido o estructurado, porque a manera de juego, es más, si queremos, le podemos integrar más aspectos lúdicos, va a permitir que el niño vaya trabajando el material, pero aquí ya no es de manera libre, aquí ya nosotros tenemos una dirección, una estructura, un propósito para tal o cual actividad, entonces es también lo que vamos a estar haciendo. Vamos a ver ahorita entonces unas actividades para las operaciones básicas. Primeramente, vamos a ver que vamos a trabajar la suma de una manera muy básica, muy sencilla, porque las regletas tienen la característica o cualidad
de que podemos trabajarlas en diferentes formas, no hay una sola manera para trabajarlas en ciertos momentos. Desde lo más sencillo y las podemos ir trabajando con formas más complicadas. Por decir que queremos hacer una suma pequeña, ahorita vamos a hacer sumas muy básicas, que queremos hacer 3 más 4, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues ponemos nuestra regleta verde claro y la regleta rosa. Para esta formación le llamamos tren, o a veces de cariño le decimos trenecito. Este es un tren, 3 y 4. Ahí ya estamos sumando, ¿sí? Ahora mi resultado, ¿cuál va a ser? Pues va a ser que busquemos una regleta que me dé la misma medida que estas dos juntas, ¿sí? Esta negra es mi resultado y yo la puedo colocar aquí abajo, la puedo colocar también arriba o sobre las regletas que ya tengo. Entonces, ya una vez que identificamos que es la negra, pues ya podemos poner nuestro resultado. Obviamente, estas son menores que 10. ¿Qué pasa si nosotros queremos trabajar con resultados mayores que 10? Para eso, el niño pues necesita conocer los números mayores que 10. Como ya vimos, las regletas llegan hasta el 10, pues les vamos a preguntar, ¿cómo hago yo el número 15, el número 14, el que se nos ocurra? Por ejemplo, me pueden decir, va a haber quien me diga la mayoría. De hecho, me van a decir con una naranja y una amarilla. Hacemos el 15. Es correcto. No va a faltar quien me diga, ¿y por qué no lo hacemos con una azul y una verde oscuro? 9 y 6 me da 15. O hay quien me diga una naranja y 5 blancas, porque también ha sucedido eso. Cuando me digan esto, su razonamiento es correcto, pero les vamos a decir que este trabajo de 9 y 6 que me da 15 es otro tema y se llama composición y descomposición de números y que en algún momento se llega a ver, ¿sí? Pero cuando nosotros queremos hacer números, esta es la manera como nuestro sistema decimal, un 10 y un 5. Y para eso existe una regla dentro del trabajo con regletas que dice que lo vamos a representar con la regleta más grande y el menor número de regletas. La regleta más grande es la naranja y el menor número de regletas serían estas dos, porque el que me dijo naranja con 5 blancas, pues ya son muchas regletas, ya son 6. Entonces, esta es la manera en que nos apegamos a nuestro sistema decimal y además todos vamos en la misma sintonía. Entonces, una vez que ya sabemos cómo representamos los números, pues vamos a poder hacer estas sumas. Ahora, podemos hacerlo como trenecito. Aquí generalmente se hace así, pero cuando ya empezamos a trabajar números más grandes de 20, por ejemplo, pues ya los trenecitos se hacen muy largos. Entonces, por eso también se recomienda que lo manejemos de esta manera. Sí, entonces aquí sería un 15. Si queremos formar un 19, pues bueno, así sería. Que si es el 20, bueno, pues ya, aquí está el 20. Que si es el 28, bueno, pues así. Incluso también se pueden manejar así, forma horizontal. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, porque ahorita vamos a hacer una suma un poquito más grande, menor que 20. ¿Qué pasa si ahora queremos hacer 7 más 9? 7 más 9. Ahí está el 7, ahí está el 9. Entonces, para esto ya saben que siempre, 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 cuando se me pasa de 10, tengo que tomar como base mi regleta naranja. ¿Sí? Porque voy a formar un número mayor que 10. Entonces, siempre tiene que ser como base mi regleta naranja. Y después, la regleta que me cabe aquí. Exactamente. Aquí es en donde vemos que muchas veces el niño al cálculo puede decir, ay, es una amarilla, es una amarilla. Y ya una vez que pone la amarilla, pues ve que no.
Entonces luego se autocorrige y dice, ah, no, pues esa no es, voy a buscar la que sí. Y entonces ya vemos que es la verde oscuro. Y entonces ya tenemos el resultado, que como vimos lo podemos colocar sobre las regletas o acá atrás, acá arriba. Entonces ya tenemos que nuestro resultado de 7 más 9 es 16. ¿Sí? Esta sería nuestra primera forma en cómo vamos a hacer las sumas. Por supuesto que hay algunas otras. Cuando ya vamos a sumar, digamos que tenemos sumas formales. Sumas formales ya son aquellas que nos representan decenas o centenas o inclusive unidades de millar. Para eso, pues ya vamos a utilizar un tablero posicional y vamos a hacer la distinción entre unidades y decenas, y es que nada más vamos a trabajar con esas, o lo podemos ir adaptando a más. El trabajo con regletas se va también dando por grados, porque en un mismo contenido no se va a ver igual en un primer año de primaria que como se puede ver en un tercero o como se puede ver en un quinto. Por ejemplo, los números. Los números, como ahorita los vimos, se trabajan en preescolar, se trabajan en primaria baja, pero conforme vamos avanzando, a partir de tercero de primaria, los números ya se empiezan a trabajar también en base a la multiplicación, ¿sí? Los niños de tercero los van a simplificar. Y ya a partir de quinto viene una segunda simplificación. Adicional a la multiplicación vienen las potencias y se vuelve a dar una simplificación de números. Entonces, esta es digamos que es la primera manera, primero, segundo. Tampoco queremos decir que los niños de más nivel no lo deban hacer. Lo tienen que entender también porque esto es básico para las siguientes formas, ¿sí? Para las siguientes formas, ya sea que trabajemos con decenas, con centenas, con unidades de millar, esto es básico, porque esta suma pequeñita es la piedra angular, digamos, de cada una de las operaciones básicas. Vamos a ver entonces ahora la resta. Como vemos, la suma es muy sencilla. La resta ya tiene ya no es igual de sencilla. Vamos a ver, por ejemplo, que aquí tenemos 10. Siempre es importante que cuando vamos a trabajar con una operación nueva, siempre llevemos situaciones reales. Como decir, no, pues traigo 10 galletas y me voy a comer 3, ¿cuántas me van a sobrar? Y que sí llevemos realmente las galletas o los dulces o los chocolates para que el niño haga el trabajo con ese material. Después lo vamos a hacer con blancas, ¿sí? Entonces yo pongo las 10 blancas y me voy a comer 3. Me voy a comer 3, ¿cuántas me quedan? Ya el niño ya sabe que me quedan 7. Así lo vamos a ir haciendo, primero con el material real, luego con las puras blancas. Y ahora ya vamos a introducir las regletas correctas, como van, de los colores. Entonces vamos a hacer 10 menos 3. Ponemos el 10 y ahora el 3, que son las regletas que me representan las galletas que me voy a comer, ahora lo ponemos aquí abajo. Pero para esto ellos ya lo entendieron con las blancas. Entonces, mi resultado va a ser, es la diferencia entre estos dos números, ¿sí? Aquí, en este espacio, me debe caber una regleta exactamente y ese es mi resultado. Ah, pues que es una negra. Esa negra, nosotros la podemos poner así, las regletas. No se utiliza tanto acá arriba, pero tampoco estaría mal. Entonces, esta negra es mi resultado y entonces tengo que, me vale 7, ¿sí? Tengo 7 como resultado. Como ya manejamos los números, ya podemos hacer restas menores que 20, así como trenecito. No quiere decir que, por ejemplo, una resta como 25 menos 12 no la podamos hacer como trenecito. Claro que se pueden hacer como trenecito,
pero a partir de 20 en adelante también podemos trabajarlas con el tablero posicional, como mencionamos para la suma. Entonces, aquí vamos a hacer otra más grande, que sería, por decir, 17. No, vamos a ver, 15 menos 7. Entonces, aquí ponemos el 15 y luego el 7. Y lo mismo, aquí vamos a buscar la regleta que me quepa en este espacio. En este caso, pues es la café. La regleta café aquí vale 8. ¿Sí? Entonces ya podemos poner nuestro resultado. De igual manera, estas son básicas, pero son súper importantes. Por eso cuando empezamos a trabajar, suponiendo que iniciamos con niños de quinto, que nunca han trabajado regletas, tenemos que hacerlo desde la base, porque esta base va a ser importante para el trabajo posterior, ya de su grado. Entonces no podemos decir, no, es que ya en quinto, en sexto ya no se puede ver esta resta. No, sí se va a ver porque es la base para que puedas hacerla con centenas o con unidades de millar o con las que quieras, ¿sí? Entonces es muy importante esta básica. Para la multiplicación es muy sencilla, pero tiene muchas variables. Para que nosotros empecemos a hacer la multiplicación, lo tenemos que hacer primero con conjuntos equivalentes. ¿Qué son conjuntos equivalentes? Los que tienen la misma cantidad de elementos. Entonces, ahí vamos a empezar a trabajar con regletas blancas. Y ahí el niño tiene que darse cuenta de que la suma y la multiplicación se relacionan estrechamente, que de hecho la multiplicación sale de la suma cuando tenemos que repetir un mismo sumando varias veces. Por ejemplo, 8 más 8 más 8. Ahí está el mismo sumando 3 veces. Entonces, en vez de que yo diga 8 más 8 más 8, voy a decir 3 veces el 8, o sea, 3 por 8. Entonces, la multiplicación sale de la suma y por eso le llamamos suma iterada, suma abreviada o suma repetida. Entonces, nuestro primer trabajo va a ser ese, relacionar la multiplicación con la suma. Para esto empezaríamos con la tabla del 2. Vamos a hacer aquí unos pequeños, pues, medio círculos, hay más o menos. Cada uno de ellos va a ser un grupo, va a ser un conjunto equivalente. Como voy a trabajar con la tabla del 2, solo voy a hacer 2. Si yo trabajara con la del 3, voy a hacer 3. Obviamente esto para ahorita representarlo, pero ya en el contexto escolar lo podemos hacer con unos recipientes, con unos aros. Si no tenemos esos materiales, pues simplemente con un estambrito y lo hacemos circular como a manera de aro. Y también podemos hacer unas plantillas así como estas para que los niños trabajen, pero esas plantillas serían para trabajar 2, 3 y 4, no nos alcanzaría para otro tipo de tablas más grandes. Entonces aquí ya tengo mi representación de mis grupos. Tengo 2 grupos porque es tabla del 2. Le agrego una blanca a cada grupo y esto como suma es 1 más 1. Como multiplicación es 2 por 1. 2 veces el 1, ¿sí? O 2 grupos de un elemento. Que agregamos otro. Como suma es 2 más 2. Como multiplicación es 2 por 2. ¿Sí? Que agregamos otro. Lo vamos a hacer hasta el 5. Ahora ya tengo 3 elementos en cada grupo. 3 más 3 igual a 6. 2 veces el 3 me da 6. Que ahora vamos a agregar otro más. Ya tenemos 4 más 4. 2 veces el 4.
Y otra vez vamos a agregar uno más, vamos a hacerlo hasta el 5. Obviamente allá habría que hacerlo hasta el 10. 5 más 5. 2 veces el 5 me da 10. Entonces ya están viendo la relación que hay entre la multiplicación y una suma. Ya de esto, que es lo primero que vamos a hacer, vamos a pasar a otra forma. Como les comento, la multiplicación tiene muchas variables. Ahora ya vamos a trabajar con la regleta correcta. Vamos a empezar a hacer, por ejemplo, la tabla del 2. Igual la voy a hacer hasta el 5. 2 veces el 1. Esto sale de lo anterior. 2 veces el 1. 2 veces el 2. 2 veces el 3. 2 veces el 4. Y 2 veces el 5. ¿Sí? Entonces, esto es la primera forma, es la multiplicación como trenecito, forma lineal. Le llamamos lineal. Y aquí vamos a ir viendo, esto es 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5. ¿Por qué? Porque 2 veces el 1, 2 veces el 2, 2 veces el 3, 2 veces el 4, 2 veces el 5. Y de este lado podemos advertir que a la vez que estamos viendo como tabla, como multiplicación, es una suma, 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3, 4 más 4, 5 más 5, ¿sí? 5 más 5, igual. Entonces, a esta forma le llamamos lineal o como trenecito a veces. Pero también la podemos trabajar en forma de arreglo rectangular. ¿Cómo es el arreglo rectangular con el 1? Me queda igual. Con las demás, pues vamos viéndolo. Es arreglo rectangular, que también se le conoce como área. ¿Sí? Entonces sigue siendo lo mismo. 2 por 1, 1 más 1, 2 por 2, 2 más 2, ¿sí? 2 por 3, 3 más 3, igual. Sale lo mismo. Y lo mismo en las demás. El arreglo rectangular o por área. Y vamos a notar que en cada tabla siempre va a haber un cuadrado. ¿Sí? Un cuadrado. En este caso, en la del 2, pues es el 4. En la del 3 es el 9. En la del 4 es el 16. Y así vamos avanzando. Entonces, esta es otra manera en cómo nosotros vamos a seguir la secuencia de la multiplicación. Después de esto que sigue, una multiplicación simplificada. ¿Sí? Pero esa ya la veremos en otra ocasión. Como menciono, la multiplicación es muy completa y tiene muchas variables. Además, vamos a ir viendo que con las regletas se van relacionando los contenidos. Así como les mencioné que hay una forma de simplificar números que se ve a través de la multiplicación, bueno, pues ahí estamos manejando contenido de multiplicación dentro de los números. Cuando ya se ve esa simplificación en quinto, además de la multiplicación se trabajan las potencias y ya se están trabajando 3 contenidos relacionados. Así ahorita estamos viendo que la suma y la multiplicación están estrechamente relacionadas y además con los arreglos rectangulares estamos viendo las áreas. Ahí ya podemos ir viendo cómo se relaciona la multiplicación con las áreas. Y bueno, la última operación que vamos a ver hoy es la división. La división hay que verla como de 2 formas. Depende del problema o de la situación real que nosotros estemos abordando. Siempre es importante que lo hagamos desde una situación real, no nada más así la operación sin saber de dónde sale, porque el niño necesita saber de dónde sale esa operación y en qué la va a utilizar.
para que sea realmente un aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces, tenemos ahí el 9. A veces la vamos a ver como un reparto equitativo, como por ejemplo, si yo digo, traigo 9 galletas y quiero repartirlas entre 3 niños, ¿cuántas le voy a dar a cada quien? Ahí sería un reparto equitativo. O cuántas regletas verde claro caben en la regleta azul, o cuántas regletas del 3 caben en la azul, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer esto de 9 entre 3, antes de poner la regleta, primero tengo que tener los 9 elementos. Sí. Ahí están. Entonces, igual les digo, traigo 9 galletas y las quiero repartir entre 3 niños. Obviamente primero lo hacemos con las galletas, los dulces, chocolates o lo que sea. Y ya luego con las blancas. Entonces, estos son mis 3 niños a los que les voy a repartir esas galletas. Entonces empiezo forma equitativa. Esto igual son conjuntos equivalentes, pero de manera inversa como lo hicimos hace un rato. Equitativamente le damos una galleta a cada quien. ¿Cuántas galletas les di? Pues le di 3, le di 3, le di 3. Si por ejemplo, me dice, tenemos un problema que me dice, ahorita vemos que ahora tenemos el número 15. Son 15 galletas y las tengo que repartir entre los 3 niños. Antes de que yo empiece a trabajar con las regletas, las voy a deshacer, digamos que las voy a representar con blancas. Sí, entonces aquí tengo 9, ya tengo 10 y voy a cambiarla a esa amarilla por 5 blancas. Y entonces ya tengo las 15 y así es como primero voy a hacer mi reparto, con puras blancas. Igualito como lo hicimos en la anterior. Obviamente para este trabajo de ir haciendo estos cambios, hay varios juegos que se pueden ir haciendo antes de empezar con esto. Entonces son 5, 5, 5. Le tocaron a cada quien. Pero si ahora lo vamos a ver ya con las regletas, específicamente, el ejemplo anterior que era el del 9, ¿cuántas regletas verde claro le caben al 9? Bueno, pues entonces ponemos la regleta verde claro aquí, algo semejante a la resta. Pero la diferencia es que aquí vamos a poner puras regletas verde claro. La pregunta me la está haciendo, ¿cuántas regletas verde claro le caben a la azul? Entonces ya vemos que son 3 regletas verde claro. Que si ahora es el número 15, como el que vimos hace un momento, igual cuántas regletas verde claro le caben al 15. Entonces es igual. Vemos cuántas le caben. Aquí le caben las mismas 5. La división también la podemos hacer, cualquier división, por ejemplo, que yo 48 entre 6, por decir que tengo 48 galletas y quiero hacer paquetes de 6 galletas, ¿cuántos paquetes voy a obtener? Puedo hacer el 48 largo e ir viendo cuántas verde oscuro me van a caber, que son los paquetes. Lo puedo hacer así, como trenecito, de hecho se aconseja. Pero también lo podemos ir haciendo con el tablero posicional, que es ya para las operaciones más formales, desde decenas hasta que podemos hacerlo con centenas y con más elementos. Entonces, pues esta es la división en este caso. La división no tiene tantas variables como la multiplicación, sin embargo, pues sí llega a tener algunas. Es importante también que antes de iniciar con las operaciones básicas, los niños tengan claros los conceptos de unidad,
decena y centena. Vamos a ver este último. Y los cambios que hay entre ellas, entre de unidades a decenas, de decenas a centenas, mínimamente, o al revés, de centenas a decenas y de decenas a unidades. Entonces ya vimos que la blanca es la unidad. La naranja es la decena. ¿Por qué? Porque le caben 10 blancas, ¿sí? Y el niño puede comprobar que le caben 10 blancas. ¿Y por qué se llama decena? Pues porque viene de 10, de que le caben las 10 blancas. ¿Sí? Ahí están las 10 blancas que le caben. Que ahora vamos a hacer, es que esta está mejor. Ahí están las 10 blancas. Que ahora vamos a hacer queremos saber la centena. Bueno, pues ahora la centena está formada por 10 decenas. ¿Y por qué se le llama centena? Porque le caben 100 blancas. Ahí está, mi centena. Es un decímetro cuadrado. ¿Sí? Ahí están las 10. ¿Y por qué 10? Le caben 10 decenas, 10 naranjas y 100 blancas. Entonces, el niño tiene que saber exactamente estos cambios para poder ir entendiendo ya después los conceptos con las operaciones básicas. Entonces, pues es muy importante hacer todo este trabajo. Claro, hoy nada más nos íbamos a enfocar en las operaciones básicas. Vamos a ver, aquí los que están presentes, ¿alguna duda que tengan con respecto a lo que vimos? ¿No? Bueno, para los que estén interesados, vamos el próximo lunes 21, a partir del próximo lunes 21, lunes 28 y lunes 4 de septiembre, vamos a tener operaciones básicas con regletas, con base 10 y con fichas. O sea, puras operaciones básicas con estos 3 materiales. Quien tenga deseos de integrarse o algo preguntar, pues con mucho gusto se dirigen a mí, a la página, o si tienen el WhatsApp, de todos modos se los voy a dejar aquí escrito. Me pueden preguntar sobre este curso. Y para el día, vamos a tener otro curso de regletas completo. Ese es de 4 sesiones, de 3 horas cada una. Ese va a iniciar el día 24, es jueves 24, 31, 7 y 14. Ahí vamos a tener el curso completo de regletas, que es lo mínimo para que tengamos un entendimiento un poquito más amplio. Son 12 horas. Los colores siempre son esos. El código nunca cambia el código. Es exactamente ese y no pueden variar. De hecho, por ahí en algunos momentos surgió una marca de regletas que las ponía, la rosa la ponía morada y ya lo corrigieron porque no se puede trabajar con otro color. En ese caso, los que tenían las regletas moradas, ya en un grupo no se pueden trabajar rosas con moradas, entonces las tienen que pintar de rosa, salvo que todo el grupo las tenga moradas, pues ahí sí la podrían dejar morada, pero generalmente pues todos los materiales, las plantillas, los manuales y todo, viene con la regleta rosa, entonces lo mejor siempre es tener
la regleta, los colores exactos como van. Sí, no se pueden cambiar de ninguna manera. Este es el código sí es muy celoso. Entonces, pues ahí está mi número de WhatsApp por si tienen preguntas y si se interesan por alguno de estos dos cursos que son los próximos que vamos a tener. Y la próxima sesión, el día 20, el domingo, vamos a tener regletas también, pero ahora en primaria alta. Vamos a ver otros conceptos de primaria alta. Entonces, el que quiera igual tener el enlace para estar aquí presente o si lo quieren ver en Facebook, igual vamos a poderlo tener también ahí en Facebook. Y pues por mi parte es todo por el día de hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues ahí estoy para contestarles lo que sea necesario. Y pues nos vemos dentro de una semana. Igual con regletas, pero ahora vamos a abordar conceptos de primaria alta, como potencias. Vamos a meter un poquito ese de los números que les hablé hoy. Entonces, ahí vamos a meter multiplicación y vamos a meter potencias. Bueno, entonces nos vemos para la próxima semana. Muchas gracias por estar aquí, que tengan buen día y pues nos estamos viendo. Hasta la próxima. Gracias a ustedes.